Bienvenido a este taller de educación financiera y formación empresarial. Vamos a empezar con uno de los temas que nos parecen básicos, importantes, con lo que veremos un panorama general de lo que son las finanzas, de lo que significa para nosotros y para el mundo en general este tema de las finanzas. Este tema 1 lo hemos llamado así porque estás iniciando en este momento tu primera sesión del simulador financiero. Veniste a la primera práctica del simulador financiero. Con este tema y con estos 10 temas, uno que vamos a ver por cada vez que estés practicando, que estés desarrollando tu inteligencia financiera, tu IQ financiero en el simulador financiero, te va a permitir entender cuál es la propuesta, qué es lo que te estamos proponiendo, lo que te estamos pidiendo que desarrolles. Este primer tema que forma parte del panorama general se llama ¿por qué tu banquero no te pide la boleta de calificaciones? Y este es un tema desarrollado principalmente por Robert Kiyosaki, pero en Estados Unidos a lo mejor es muy claro esta parte de por qué no te piden la boleta de calificaciones. Aquí en México sería como decirte por qué en los negocios, cuando pones un negocio, no necesitas una cédula profesional, un certificado a nivel técnico o siquiera haber tenido excelencia en la escuela. Tampoco es algo que podríamos decir que estorba en un principio, pero si solo te enfocas en lo que viste en la escuela, es difícil que puedas crecer. ¿Qué te pide tu banquero? ¿Qué te piden los negocios? Cuando tú vas a solicitar un préstamo, que es la forma en que tenemos que aprender a movernos, es otro de los temas que vamos a ver. Cuando tú vas al banco a pedir un préstamo o cuando tú quieres que evalúen tu negocio y puedas saber el costo o el precio del negocio, el nivel que tienes de éxito, en realidad no depende de tu formación académica, depende de tu IQ financiero y de lo que haces en el negocio. Por eso insistimos mucho que es en este momento tu hoja de balance, tu hoja de estado financiero, lo que nos va a permitir saber el tamaño, el poder del éxito que tienes. Cuando hablamos nosotros de la hoja de balance, nos referimos a esta que vas a estar utilizando en el simulador. El simulador financiero en realidad te va a permitir desarrollar la habilidad para entender cómo funciona el mundo de las finanzas. Esta hoja de balance que te estoy poniendo aquí es la con la que vas a trabajar en el simulador. Esta hoja se compone de dos partes importantes. La parte que se conoce como una hoja de ingresos, donde vamos a ver cuál es el ingreso que estás teniendo y a ese ingreso le vamos a restar tus gastos, los gastos que tienes. Si eres una persona que no tiene un negocio o nunca ha tenido experiencia en un negocio, nos vamos a ir con tus ingresos personales, los que tienes vía salario, los que obtienes porque a lo mejor eres un estudiante vía la beca, puede ser una beca de tu familia, de lo que tu papá te pasa como gastos o como parte de la beca para que puedas estudiar. Esos ingresos que estás teniendo es a lo que nosotros nos referimos aquí por la parte del ingreso. Si es el caso tuyo, piensa que lo que decimos como salario sería la beca, sería el ingreso que tienes. Después vienen una serie de ingresos a los que les hemos llamado pasivos. Esta parte del ingreso pasivo es muy simple de entender. Se refiere a los ingresos que tienes o los que vas a tener sin que dependan de tu trabajo. Esos ingresos pasivos es en realidad lo que te vamos a enseñar o lo que vamos a transmitir hacia ti de cómo se pueden obtener. Que no dependan de tu trabajo, que no tengas que trabajar para obtenerlos. En un principio, pues sí, son muy pequeños, pero el chiste es que te encamines, que te enrutes sobre la forma correcta de trabajar. Y aquí están tus gastos. Nosotros le restamos a tus ingresos pasivos tus gastos y eso nos va a dar el flujo de efectivo. Este balance es el que le interesa al banquero. Si el banquero ve, por ejemplo, cuando vas a pedir un crédito, te acercas al banco y abres una cuenta de ahorros o eres un empleado y te depositan en tu tarjeta de nómina tu salario, el banquero puede ver muy fácil en qué gastas tus ingresos. Si el banquero al revisar en qué gastas tus ingresos ve que a duras penas sales con los gastos cotidianos de manutención, porque a él al usar la tarjeta
Si sacas efectivo, pues obviamente es un dinero que vas a ocupar en tu manutención. En este momento es muy difícil que una empresa, que un comercio, te reciba pagos en efectivos importantes, sobre todo si estás haciendo ya negociaciones comerciales. Cuando sacas efectivo de la tarjeta es para tus gastos. Si el banquero ve que de tu ingreso que obtienes mes con mes solo sacas para cubrir tus gastos, pues entonces él dice, este amigo tiene un IQ financiero muy chaparrito, este amigo es muy pequeño financieramente hablando, lo único para que le alcanzo o lo que le puedo dar es una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Con una tarjeta de crédito, si eres de la parte de las personas que, como el 95% de la población, que solo viven para trabajar y con eso la van pasando, pues lo único que tendrás es una tarjeta de crédito. No vas a tener acceso a financiamientos para nuevos proyectos, llámense proyectos productivos o para hacer realidad tus sueños. El banquero en realidad de lo que se va a fijar es cuánto ingresas, cuánto gastas y cuál es tu flujo de efectivo o cuál es el flujo mensual que tienes para invertir. Si es muy poquito tu flujo mensual, ese es tu nivel o tu IQ financiero. Si este es tu flujo mensual muy chaparrito, si te sobra muy poquito, eso quiere decir que tienes una inteligencia financiera muy chaparrita. Cuando tienes este flujo de efectivo positivo, bueno, déjame decirte que ya eso es una gran ganancia. Al menos no te estás endrogando día con día con lo que tú estás viviendo, ¿verdad? Porque mucha gente, aunque no lo creas, aunque te parezca que estamos hablando de algo hipotético, de casi un sueño, hay gente que ingresa menos que lo que gasta. Y al final de un año ya debe un montón de tarjetas y al final de 2 años, de 3 años acaba hasta divorciándose. Pero bueno, esa parte no la vamos a manejar ahorita. Lo que vamos a comentarte es que si tienes flujo de mensual positivo para invertir, ahora viene la segunda parte. Hasta aquí no hay nada de ciencia. La inmensa mayoría de los trabajadores, de los empleados, de los autoempleados, tienen una diferencia, un flujo de efectivo mensual positivo. Pero ¿qué haces con ese flujo de efectivo? ¿Lo conviertes en una obligación, en una deuda, en un pasivo, como le llaman los contadores? ¿O lo conviertes en un activo? Y en un activo es aquello que entonces, ya lo hemos comentado, te va a poner dinero en tu bolsa. Aquí viene la primera definición que necesito que guardes en tu cabeza. Este es el origen, la diferencia de aquí en adelante entre los niños y los adultos. Entre las niñas y las mujeres que van a llevar una vida exitosa. ¿Cuál es la diferencia entre un activo y cuál es la diferencia entre una deuda o un pasivo? Es muy simple. Los activos te van a poner dinero en la bolsa, ¿ya? Mes con mes te van a poner dinero en la bolsa. Vamos a ver algunas excepciones, pero al final, cuando hablemos nosotros de ganancia de capital, lo verás más adelante, al final se traduce en ponerte dinero en la bolsa. Y el pasivo o el gasto te saca dinero de la bolsa. Igual, mes con mes, a veces con periodos más largos, también cuando hablamos de ganancias de capital, cuando tenemos pérdidas en esos negocios, pues bueno, se convierten ya no en un negocio, se convierte en un pasivo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita quiero que te enfoques, que te centres y que pienses en algo bien simple. Un activo o una inversión es aquello que te pone dinero en la bolsa. Y un pasivo es aquello, o un gasto, es aquello que te saca dinero de la bolsa. Eso es básico, que lo conserves en la mente. De aquí en adelante, eso es lo que te va a permitir hacer la diferencia entre poder salir de esta rueda, de esta vida, de esta carrera de la rata que le llamamos, que te mantiene preso sin poder hacer realidad tus sueños. Esto es la base para que lo puedas hacer realidad. Si tú no entiendes este concepto, nada de lo que hablemos de aquí en adelante lo vas a poder comprender. De hecho, es un tema realmente poder entender qué es un pasivo y qué es un activo. Entonces, el banquero, cuando revisa cuáles son tus activos, lo sabe muy bien, porque tiene en tu cuenta acceso a quién te deposita. Si es tu patrón, bueno, eso es tu salario. Pero si tienes acceso de otra forma, de otras fuentes, de terceros, vía rentas, vía inversiones, él también se va a dar cuenta. Y entonces, con esa información, con esta hoja de balance, él puede decidir qué es lo que te va a entregar.
hasta cuánto te puede prestar. Aquí está tu inteligencia financiera, que es en lo que se basa, que es en lo que se basan las instituciones de crédito. Pero, ¿por qué hablo de las instituciones de crédito? Porque la mayoría de la gente le tiene miedo a las instituciones de crédito. Resulta que en el mundo, si ya leíste nuestro libro, hay toda una intención de comprender los dos tipos importantes de personas que existen. Los que tienen que trabajar para vivir y los que viven de sus inversiones. De este lado estamos la inmensa mayoría. En México, más del 95% de la población está de este lado, tiene que trabajar para vivir. Y solo menos de un 5% está de este otro lado, aquellos que tienen dinero trabajando para ellos. ¿Ok? De este lado, de los que trabajan para poder sobrevivir, los que tienen que trabajar para tener dinero, están en primer lugar, la inmensa mayoría de esta gran mayoría, válgase la redundancia, son los empleados, aquellos que solo reciben un salario. Si son muy buenos, bueno, aquí está el mundo de la competencia, tendrán un salario muy alto. Si son demasiado buenos, podrían incluso pasarse al siguiente cuadrante, que sigue siendo del lado de los que tienen que trabajar para vivir. Si son muy buenos, estamos hablando de un autoempleado. Aquí la letra A es el cuadrante de la gente que es un autoempleado, un excelente doctor, un excelente abogado, un excelente dentista, contador, gente que ha sobresalido incluso académicamente, pero que sigue teniendo que trabajar para sobrevivir. Aquí están también igualito, en el mismo nivel que un abogado, que un doctor, que un licenciado, que un contador, que un dentista. En el mismo nivel estarían los tenderos, los abarroteros, los que tienen un negocio de lavado de autos, de comida rápida, una fonda. Si tú ves esto, de este lado está la gente que tiene que trabajar para vivir. De este otro lado están los que tienen inversiones trabajando para ellos. Si tú te interesa salir, hay que aprender el lenguaje de la gente que tiene inversiones, de la gente que está haciendo inversiones. Y un lenguaje importante es este que te comento. En tu hoja de balance, tu flujo de efectivo, de dónde proviene y de qué tamaño es tu IQ financiero. Entonces, un banquero no te va a pedir tu cédula profesional. El mundo de los negocios no le interesa tu cédula profesional. El negocio que me digas, si quieres ir a la luna y tienes necesidad de gente certificada llevando adelante el proyecto, pues contratas a los que estén certificados para ir a la luna. Si quieres poner un laboratorio de análisis clínicos, pues contratas a un químico farmacobiólogo con su cédula profesional, que por cierto, él va a ser el responsable de cualquier error que pase en tu negocio. Tú estás fuera, no tienes esa responsabilidad. Y así como eso, muchísimos etcéteras. En la escuela nos han enseñado, nos han hecho creer que el trabajo y la responsabilidad van de la mano y que nosotros lo que debemos pedir es trabajo y darle gracias a quien tú quieras cuando tienes trabajo. Y resulta que la gente que está de este lado del cuadrante del dinero, ya sea dueño de un negocio, que aquí hablamos de por lo menos 500 personas en una gran empresa, dueño de una empresa, o inversionista con muchos millones invirtiendo, esta gente no tiene ni piensa de esa forma. Ellos contratan personal de este lado, obviamente a los mejores, para que les hagan realidad su sueño. Y de esa forma, con un buen equipo y un buen sistema, tener como objetivo un flujo de efectivo mensual. Entonces, vamos a concluir este tema. ¿Por qué el mundo de los negocios no necesita tu boleta de calificaciones, no necesita tu cédula profesional? Porque lo que necesitas en el mundo de los negocios es saber incrementar tu IQ financiero con una inteligencia financiera desarrollándose, no desarrollada, desarrollándose. Hoy por hoy, los grandes en los negocios tienen que temblar porque habemos muchos creciendo en nuestra inteligencia financiera. Si no lo estás haciendo, te van a rebasar. Entonces, la inteligencia financiera en el mundo de los negocios debe de mantenerse en constante desarrollo. Ahí es donde tienes que poner tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus mayores conocimientos, tus mayores habilidades para aprender. Bien, vamos a dar unos minutos para que discutas este tema con la gente que está ahí en la mesa antes de que empecemos a jugar.
porque hoy es el primer día de las sorpresas, de los aprendizajes. Hoy, en ese simulador financiero que tienes delante de ti, verás cómo estos conceptos empiezan a tener claridad. Que tengas éxito el día de hoy. Gracias.